Buenas tardes. Estamos viendo la última parte. ¿Qué pasa si f pertenece en varias variables? Es decir, f1 va de x1 a n variables. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si f depende de x1, x2, va a ser la derivada parcial respecto a x1 de f evaluado en x1, x2 por x1 menos por f de x1, x2 Primero, f tiene que ser f en el punto. No. En la primera derivada, con respecto al primer punto, de f de x1, x2, evaluado en x1 menos x2 de x1 menos x1 en el punto más la segunda derivada de f evaluado en x1 por evaluado en x2 por x menos x2 en el punto. X2 por x2 en el punto. Ahí sí. Es decir, si tuviéramos más variables tendríamos que agregar más sumatoria. Y si tuviésemos por ABC motivo más funciones hacia abajo, se forma una matriz que en términos generales se llama matriz jacobiana. Creo que se llama matriz jacobiana. Déjame verificar. Efectivamente era la matriz jacobiana y explicábamos que era para tomar n funciones y que además tomáramos n variables, funciones y variables. Eso es la matriz jacobiana. Aquí no vamos a llegar tan allá, pero sí vamos a explicar la derivada en dos variables. Explicamos que era la derivada en el punto, que se evalúa en dos puntos, la derivada en el primer punto de la función f, por supuesto me refiero a esta función f, por x1 menos x1 equilibrio, f derivada en el segundo punto, en la segunda variable más bien dicho, y en el mismo punto de equilibrio, disculpen, no x0, x sobre 0, entonces, se va a determinar acá, me va a quedar, esto lo paso restando, y me va a quedar variable incremental en f, si le llamo este f, va a ser f va a ser f en el punto más x1 va a ser x1 incremental más x1 de x2 va a ser igual a x2 incremental y
eso daría f menos f en el punto, que es igual a, esto daría K1 por X1 menos X1 incremental más K2 por X2 menos X2 incremental, donde claramente esto sería F incremental disculpen, sí, esto sería F incremental, pero F con mayúscula para poder ser coherente con la nomenclatura, disculpen. Este F, le puse F con mayúscula. ¿Qué es el punto incremental? Tiene que ser bien denotado, ¿me explico? Es donde se apoya. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es resolver en el punto. Estando en el punto, necesitamos que las variables sean incrementales. Y estas ecuaciones, por supuesto, son lineales, demostramos. Y sería K1 por X1 más K2 por X2, donde todo incrementa. Y ahí está la ecuación linealizada. O sea, lo que sea se va a transformar en una suma de dos ecuaciones lineales y linealmente independientes. Debería cumplir el teorema de superposición lineal. Eso sería lo último.